Gloria a Dios, aleluya. Muy buenos días, mis queridos hermanos, a esta hora para saludarlos y bendecirlos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación a nuestro Padre Celestial, porque para Él es todo. Le damos muchas gracias, Dios mío, por un día más de vida que nos da para poder llevar este mensaje, la palabra de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Le damos muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y le pedimos a Dios en el nombre de su Hijo amado que sea guiándonos con su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios que todos los que somos guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Gracias, soberano Señor, por tanta promesa, tanta bendición en el nombre de Jesús, y le pedimos que sea el Espíritu Santo fortaleciéndonos y convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. La gloria es para ti, soberano Señor, porque la Biblia dice que apartados de ti nada podemos hacer, y es verdad, necesitamos la ayuda tuya, Señor, las 24 horas, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, santo y glorioso. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Gracias, soberano Señor. Le damos toda la gloria a ti, Señor, porque para ti es la honra, la gloria, la adoración, la exaltación y la alabanza. Le damos gracias a Dios por esta emisora de Bellavista Estéreo, 103.6 FM, la inspiración de Dios, y su programa Permaneciendo en Cristo Jesús, que es lo que Dios quiere, que la palabra siempre esté en nosotros. Para que la palabra esté en nosotros, necesitamos mucha oración, para que haya mucha unción y permanezca la palabra y el Espíritu Santo, que es Cristo en nosotros. Aleluya, es la bendición más grande. Permaneciendo en Cristo, dice el Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, Señor. Un saludo muy especial para todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren, acá en Colombia, en cada ciudad de Colombia, departamento, municipio, donde quiera que se encuentren. A los pastores los bendecimos, los saludamos, un abrazo para todos, y que sea de gran ayuda para todos un mensaje de la palabra de Dios que es de mucha edificación, que sea el Espíritu Santo ministrándonos a todos, disponiéndonos para que sea de gran ayuda para todos, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. También saludamos a todos los hermanos en el mundo entero, en Centroamérica, Norteamérica, Suramérica, en Europa, Asia, África, Oceanía, todos los continentes y países, donde quiera que llegue esta palabra de Dios, que sea Dios glorificado, siempre la gloria es para Él, en el nombre que es sobre todo nombre. Saludamos la iglesia Monte Jericín, a todos mis hermanos, los saludamos en ese nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Nos ha permitido Dios llevar este mensaje, la palabra de Dios, por todas las aplicaciones, por www.bellavistaestereo.com, por Twitter, Instagram, por todos los medios. Estamos llegando a las naciones con este mensaje de la palabra de Dios, para que el nombre de nuestro Padre Celestial sea glorificado, como está escrito, que esta palabra es predicada en todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Entonces, cuando ya sea cubierta toda la tierra con la palabra de Dios, veremos venir la señal del Hijo del Hombre. Está muy cerca, a donde no entran las señales, a donde no entran las comunicaciones, la televisión, que no puedan entrar a todo lugar del mundo, y por eso estamos muy atentos. La señal de la venida de Cristo está muy cerca, motivo por la cual vamos a estar muy atentos a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que nos limpia, nos santifica, nos libera, nos salva, nos bendice. ¿Qué nos hace la palabra de Dios? Por eso Dios le agrada que prediquemos la palabra de Dios. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dice que el que no guarda la palabra no me ama, pero el que guarda la palabra, ese es el que me ama. Bendito Padre Santo. Gracias, Señor. Llenos con su Santo Espíritu para poder así llevar este mensaje, la palabra de Dios, que sea de agrado para mi Padre Celestial, y que los hermanos también puedan entender el mensaje, la palabra de Dios. Venimos hablando sobre la oración, pero pues la oración exige, para poder llevar la oración al oído de Dios, necesitamos entender que no podemos pues orar de cualquier manera, sino estar siempre ubicándonos en el lugar que Dios quiere que estemos, para que la oración llegue a los oídos de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Si estamos, hermanos, orando, por ejemplo, la enseñanza que venimos dando del Padre Nuestro, estamos bien ubicados en el lugar de hijo a padre,
y estamos ya conociendo qué es la voluntad de Dios y sabemos lo que significa el pan de cada día, que así como el cuerpo lo alimentamos, ¿cuántas veces al día? 3, 4, 5 veces. También el hombre interior necesita ser alimentado con el pan de cada día. Cada día el pan no puede faltar, la palabra, no solo de pan vive el hombre, aleluya, que si estamos ubicados perdonando a todo el mundo, pidiéndole perdón a Dios y también perdonando a todos y dejándolos libres, estamos bien ubicados y que estamos en el Espíritu, no vamos a caer en tentación, en la carne siempre va a caer en tentación, y sabiendo que el poder, el reino, el poder y la gloria son de Dios, del Padre, es para nosotros también si estamos bien ubicados en el lugar que Dios quiere. Qué bendición tan grande. Y bueno, y esto es por los siglos de los siglos, es eterno, todo lo que Dios nos da es eterno. Lo del mundo es pasajero, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vamos a llevar otra enseñanza muy paralela, cómo podremos estar en esos lugares si nosotros no tenemos, hermanos, el discernimiento, la estatura, la revelación, la sabiduría. Entonces necesitamos llevar paralelo unos versículos para poderlos explicar en el nombre de Jesús. Por ejemplo, hoy nos va a hablar esclavitud espiritual o libertad espiritual. Imagínense que una persona amarrada, esclava, ya, o sea que Pablo dijo, la ley espiritual, yo carnal, vendido al pecado. O sea que si hay pecado, el dueño de la persona es el pecado, y queriendo hacer el bien, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y si no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, esto es lo que necesitamos ver, porque ¿qué quiere Dios? A libertad fuimos llamados. Él vino a rescatar lo que se había perdido, vino a rescatarnos, vino a libertarnos, hermanos, que el diablo tiene cautivo. O sea, el pecado y los demonios y el diablo y la muerte tienen por cuenta de ellos, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces necesitamos entender esto muy claramente, minuciosamente, y tener el discernimiento para poder llevar un mensaje, hermanos, en el nombre de Jesús, o esclavos o libres. David dijo, guárdame de los que son ocultos, son muchos, guárdame. No dijo del que es oculto, de muchos ocultos, pecados ocultos que están ahí, la persona ni siquiera se puede dar cuenta. Entonces necesitamos hoy descudriñar unos versículos para el bien de nosotros mismos, no ser cristianos, hermanos, siendo propiedad de otros, sino que nosotros seamos dueños, seamos libres totalmente. Dice la palabra de Dios, vamos a mirar la palabra de Dios en el nombre de Jesús, gloria a Dios, en el libro Bendito y alabado sea el Señor, y vamos a aprender mucho, porque de verdad que esto es hermoso, esto es precioso, vamos a estar muy atentos, no importa que no acabemos hoy esta enseñanza, seguimos paralelo con la oración. ¿Cómo podremos orarle a Dios estando cautivos? ¿Cómo vamos? Sí podemos orar, pero las respuestas no llegan, porque ¿cómo va Dios a bendecir a una persona que está cautiva? Para hacerle creer que está bien. Todo lo hace el diablo para engañarlo, pero el Dios de nosotros no, el Dios quiere que seamos libres totalmente. Él suplirá todo o que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quiere que seamos ricos con las riquezas duraderas. Bendito sea el Señor. Entonces, la palabra de Dios acá es clara, que Dios nos ayude y podamos entender, o esclavitud espiritual o libertad. Eso depende de nosotros, que podamos entender el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, leemos acá la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con unción y guía del Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra en Tito 1:8, dice, así, gloria a Dios, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Pare de contar ahí, hasta ahí llega lo bueno. Dueño de sí mismo. Hágame el favor, ¿por qué hay tanta falencia en el Evangelio? ¿Por qué hay tanta falla? ¿Por qué hay tanto antitestimonio? ¿Por qué no hay fidelidad? ¿Por qué no hay obreros en abundancia? ¿Por qué no hay una iglesia de testimonio? Porque simplemente no hemos entendido el mensaje de la palabra de Dios. A libertad fuimos llamados a ser dueños de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir ser dueño de nosotros mismos? Esto es algo precioso. Vamos a leer acá qué significa ser dueño de sí mismo según la Biblia. Dueño de sí mismo, porque es que cuando David, que era conforme al corazón de Dios, David, que era la niña de los ojos de Dios, le dijo, Señor, guárdame de los que son ocultos. Eso está en el Salmo 19. Imagínense, entonces uno dice, bueno, él que era la niña de los ojos de Dios y decía, guárdame de los que son ocultos, nos podemos imaginar, hermanos, si somos dueños de sí mismos.
O hay una cantidad de cosas que son los dueños de la vida de una persona y por ese motivo no se le agrada a Dios y Dios espera de que nosotros seamos dueños. O sea, ¿qué quiere decir eso? Miremos acá una partecita y dice así: dominio propio. Significa que tú controlas tus pensamientos, sentimientos, acciones, en lugar de que ellos te controlen a ti. Y eso es así, vea. Para poder enseñar esto, toca orarlo, toca vivirlo, conocerlo, que lo está dominando algo, se quiere adueñar de su vida o es dueño de su vida. Por la palabra yo se lo compruebo y lo predico porque yo lo practico y lo entiendo, la palabra profética. Yo no vengo aquí a hablar babosadas, yo vengo a hablar acá lo que Dios me revela, lo que Dios me enseña, lo que yo puedo entender y lo que vivo y lo conozco, ¿sí? Entonces, hermano, aquí con Dios no podemos ser hipócritas, no podemos venir, hermanos, a aparentar lo que ni siquiera entendemos, hermanos. Entonces, oiga pues, dueños de sí mismo. Repito, ¿qué quiere decir? Dominio propio. O sea, no lo domina cualquier deseo malo, cualquier sentimiento, cualquier soberbia, o pleitos, o celos, o contiendas, o divisiones, o codicias. Eso es así encima la nube de demonios y el pecado. Eso está inundado de demonios y de pecado, que quieren adueñarse. Cuando dice Dios que el mundo entero está bajo el poder del maligno, pero nosotros sabemos que somos de Dios, porque nadie ni siquiera se da cuenta de que está siendo dominado por el miedo. No puedo ir a la iglesia porque si no vendo estos aguacates, siendo cristiano de 30, 40 años, no vendo los aguacates, me voy para la iglesia, no los vendo, entonces me muero de hambre. Pero tiene cautivo los aguacates, hermano. Los aguacates son dueños de la persona. Tiene el que vive. Había una persona que vendía naranjas, un cristiano que vendía naranjas. Todo el día no vendía una sola naranja. El culto era a las 7 de la noche, a las 6:30 empezaba la venta y decía, ¡ay, qué bendición! Y venda naranja hasta cuando ya ha pasado el culto. Mismo día, el diablo es astuto, se llama serpiente veloz, serpiente tortuosa, hermanos. Entonces, analicemos, hermanos, que Dios nos ha llamado a libertad. Dice que el Señor es el Espíritu, y donde mora el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. O sea, Él nos enseña. Pero si no le damos lugar al que nos trae la libertad, pues el otro se enseñorea y tiene miles de maneras cómo atraparlo y ser dueño del cristiano, que es lo que no quiere Dios. Entonces, ¿qué significa ser dueño de sí mismo? ¡Ay, qué lindo! Dominio propio significa que tú controlas tus pensamientos, sentimientos, acciones en lugar que ellos te controlen a ti. Y dice, es manejar el enojo sin herir a nadie. ¿Sí? Es ponerle freno. Pero para esto se necesita discernimiento, sabiduría, estatura espiritual, se necesita fidelidad, temor de Dios. Hermanos, se necesita, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. O sea, que ningún ser humano puede controlar su vida, no la puede administrar. Si el Señor no edifica la casa, porque somos casa, somos ¿qué más? Somos casa, morada, edificio, templo de Dios, en el Espíritu. ¿Sí? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los, o sea, que todas estas anomalías que están adueñándose de mucho cristiano que no tiene el discernimiento, que son cristianos de años, pero que el enemigo se les pasea en su vida y no tiene el discernimiento, hermanos. ¿Sí? Todo esto lo predico porque el Señor me lo ha revelado y yo lo experimento en mi propia vida, en oración, en ayuno, en vigilia. Estoy orando, aparto mis tiempos para que el Señor me revele, hermanos, y en mi propia vida, y lo experimento, lo lindo que es que cuando uno se acerca a Dios, los que eran dueños de la vida, de la pereza, del sueño, de la incredulidad, de ¿qué más? Del odio, cuando está, hermanos, siendo dueño otro de la persona, siente envidia con el hermano en la misma iglesia, siente rechazo, siente
No, eso es y entonces, Dios quiere que entendamos esto, ¿sí? Que seamos dueños de sí mismo, que es lo que Dios quiere, que no nos domine cualquier cosa. Para eso se necesita espiritualidad, lleno de espíritu. La palabra es espíritu, la palabra que se habla son espíritu y son vida, llenos del Espíritu Santo. Pero como hay tanto tropiezo en este mundo ahora, tantas delicias de la carne le gusta, hermanos. Esa es la parte, si no entendemos, no decidimos, oh soberanos señores, bastante delicado para la iglesia en este tiempo mantenerse, porque llegó el momento de que, hermanos, la tentación, por eso les decía, no nos metas en tentación, llega la tentación, y una de las tentaciones es la plata, la platica, hermano, una tentación. Si está en la carne, va a confiar más en la carne, que va a confiar mucho más. Si está en la carne, va a confiar mucho más en la plata que en el dueño de la plata, porque no tiene el crecimiento, hermanos. Si Él es el dueño de la plata, ¿qué nos puede faltar a nosotros? Porque mía es la plata y mío es el oro, porque la boca de Jehová lo ha dicho. O sea, lo que dice Dios, pasará al cielo y pasará a la tierra. Él es el dueño de la plata. Entonces el diablo engaña con la plata, hermanos, y ahorita muchos van a ser engañados, porque llegaron las pruebas, hermanos, llegaron para la iglesia las pruebas. Ay de nosotros si cambiamos la gloria de Dios por un plato de lentejas, hermano. No, yo no me le suelto al dueño de la vida, al dueño de la plata, al dueño del cielo y la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. ¿Quién es el que vive? Porque yo en Él sí confío. En la plata se acaba, el mundo pasa sus deseos. ¡Ay! De aquellos que cambien, hermanos, el reino de Dios por el reino de las tinieblas. Que Dios nos ayude en el nombre de Jesús. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Bueno, entonces ya entendimos acá, dueños de sí mismos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y es la tarea para nosotros, hermanos. Porque si nosotros no entramos en una estatura, hermanos, en una revelación y discernimiento, lleva un evangelio, pero el dueño de la vida de esa persona son muchos. Muchos los deseos, muchos los orgullos, muchas las vanidades, muchas las delicias del mundo, y esos son dueños de la vida. Y no lo digo yo, acá lo dice la palabra de Dios, y yo se lo leo aquí rapidito, porque ya lo he predicado acá muchas veces lo he predicado, pero encontramos acá, hermanos, que Dios nos habla. Usted lee acá, en este hombre de Dios, Pablo, ese apóstol, guerrero, hermanos, y él dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, o sea, el pecado tiene la autoridad, porque está vendido al pecado. Entonces, ¿qué dijo David en el Salmo 19? Guárdame de los que son ocultos. Él sabía que no, en cualquier momento el pecado lo iba a comprar, y ahorita sí que están comprando. Ay, Padre Santo, Señor, el diablo es mentiroso, es el mismo diablo en el mundo entero, hermanos. Entonces necesitamos un despertar urgente. Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Está bajo el poder del pecado. Donde hay pecado, pues los demonios, el diablo y la muerte mandan. Así dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Yo sepulto tu victoria, ya que el poder del pecado, la ley. Entonces, es tremendo esto. Necesitamos estar muy atentos a la palabra de Dios, porque a veces se lleva el mensaje de la palabra, o le servimos a Dios, o hay ministerios, pero no es dueño de sí mismo. Hay otros que lo manejan. Y cuando el otro que lo maneja lo quiere sacar, pues lo puede sacar del evangelio, o lo puede sacar del ministerio, lo puede sacar del compromiso, que es la parte, hermanos, que tenemos que ser serios, hermanos, en el nombre de Jesús. Yo llevo 30 años en el evangelio y no he fallecido una hermana que diga, es que ya, nada, porque yo sé que yo me paro, me alcanza el diablo, ¿sí? O me alcanza la bendición o me alcanza la maldición. Entonces, ojo, en la carne no alcanza la maldición, en el espíritu me alcanza la bendición. Y tenemos que ser firme, fiel, guerrero, hermanos, en nombre de Jesús. Que buscar más de Dios y soltarnos, humillarnos y decirle: Señor, ya estoy convencido que a mí solo me gana el diablo, me mata y me lleva al infierno. Pero contigo la cosa es diferente. Ya la guerra no es conmigo, sino es contigo, Señor. Gracias, aleluya. Es que yo dependo de Dios, hermano.
Yo no tengo por qué afanarme. Yo le sirvo a Dios y Él ya sabe todos mis gastos y mis compromisos y Él, hermano, eso no hay problema. Con Él no hay problema, se lo digo. No hay problema con Dios. Porque Él que tiene el poder sobre todo y Él maneja todo. Y lo que Él diga, dice la palabra de Dios, que todos los habitantes de la tierra son como nada, y que Él hace conforme sea su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga tu mano, le diga, ¿qué hace? Lo que diga Dios en el cielo se hace, lo que diga Dios en la tierra se tiene que hacer. Yo dependo, yo puedo hablar esto, hermanos. Tengo un hogar de 47 años ya de casado, un ministerio de 30 años, hermano. Yo puedo sentarme acá a hablar, y no hablar basura. Aquí toda la iglesia me conoce, me están viendo todos acá. Yo acá no, que lo que pasa es que yo me había casado con la que no era. No, que Dios reprenda el diablo, hermanos. Dios me dio la que era y ahí está conmigo, hermanos. El día de la que la llevaron, me quiera llevar ese día, lo que Dios unió no lo separe. Por eso, hermanos, muchos predican, pero no pueden predicar, hermanos, a plenitud, porque están enredados, hermanos. ¿Cómo van a hablar de la familia, hermanos, si su hogar está desbaratado? ¿Quién es el que vive? A su nombre. Sí. Entonces, acá Dios nos habla claro, claritico. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago, dice así el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, porque no es dueño de sí mismo, hay otros que lo manejan y tienen que hacer lo que digan los dueños de la vida de esa persona, que llama el pecado, hermanos. Y eso es lo que tenemos que buscar para poder libertar una iglesia en el nombre. Allá el que no, conmigo hay un grupo, hermano, allá ellos que no reciban, pero profeta tienen palabra revelada, palabra profética, no que le esté diciendo, ay, yo vi, yo me soñé, nada, que Dios reprenda al diablo, la palabra más segura, profética, hermano. El diablo lo puede engañar, trayéndole visiones, ay, yo vi que venían los ángeles cayendo. Para usted, para mí no, hermanos, lo que me dice Dios, eso es, ¿no? Que el diablo me trae visiones, ay, que yo vi a Jesús, mira, tan lindo Jesús que venía ahí en una cruz, que Dios reprenda al diablo. Yo le creo a la palabra de Dios, hermano. Ah, que le permitió a él, allá él con sus cuentos, yo no, hermanos. Yo predico la palabra de Dios en el nombre de Jesús. ¿Quién es el que vive? Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, la ley espiritual, el carnal vendido al pecado y queriendo no podía. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hágame el favor, quien lo llevaba porque estaba vendido al pecado y tenía que obedecerle. Entonces, esto es lo que Dios quiere, que nos despertemos por falta de oración, por falta de sinceridad con Dios, por falta de fidelidad con Dios. Hermanos, el enemigo está ahí oculto, con muchas cosas ocultas, y en cualquier momento lo maneja como él quiere, le pone desánimo, pereza, un escarnio, crítica, blasfemias, critican del pastor, hablan mal del hermano, se llena de deseos, se enamora de la vecina, de la hermana, de la ovejita. Oiga, engañan, una cantidad de cosas, sentires y pensamientos. Y cosas, son millones de cosas, hermanos. Por eso se llama serpiente veloz. Zorritas pequeñas que echan a perder las viñas que están en cierne. Cantar de los Cantares 2:15. Zorras pequeñas que echan a perder las viñas que están en cierne, hermanos. ¿Sí? No las ve. Pero cuando nosotros somos mansos, sencillos y humildes, le oramos a Dios y le decimos, Padre, si yo me suelto tu mano, el diablo me tumba. Yo estoy en el Evangelio. Yo estoy predicando, tengo mi ministerio, porque tú me guardas. Si tú no me guardas, si tú no me edificas, si tú no me guías, tú no me defiendes, ¿quién? Hermano, es que eso es lo bonito. A mí me llevó el Señor, me va llevando a un nivel donde yo, a esta edad, donde me van a dar trabajo, hermano. ¿A dónde? Yo vivo descansando en Él, confiado en Él, no me da vergüenza nunca, hermano, nunca. Y nunca, ni a mí ni a usted, si le agrada a Dios, nunca. No dependemos, maldito el varón, que confía en el hombre y pone carne por su brazo y no buscaron a Jehová, hermanos. Confían en carros y en caballos, pero nunca buscaron el consejo de Dios, hermanos. Entonces, que Dios nos ayude. Esto es bonito predicar cuando uno ya tiene, hermanos, ese recorrido en el Evangelio, lo ha venido viviendo, lo vive, lo ha entendido,
y descansa. ¡Ay, qué lindo! ¡Aleluya! Bendito y alabado sea el Señor. Yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Así hay mucha gente, pero no el hacerlo, porque no soy dueño de sí mismo. Entonces cuando Pablo se dio cuenta, semejante apóstol dijo, aquí no me puede perder tiempo, acá no se puede vivir de apariencia, porque el enemigo no se la perdona. Hay mucha gente jugando al evangelio, hermanos, y predican bonito, pero una cosa es predicar bonito y otra cosa es vivir el evangelio. Aleluya. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, vendido al pecado, obligado a hacer, y predica la palabra, hermanos. Pero cuando el pecado, si está el pecado, lo domina a hacer lo que no está acorde con Dios, ni lo que uno quiere, pero lo domina. Entonces dice, dueño de sí mismo. Cuando dejamos que Dios edifique su casa donde Él va a morar, y le damos la oportunidad a Dios, por el conocimiento de la palabra y el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. La palabra limpia, cuando usted le da tiempo al Espíritu Santo, nos limpia, nos libera, nos santifica, nos enseña, nos redarguye, nos fortalece. El Espíritu Santo se mueve como pez en el agua cuando hay unción. La letra mata, el Espíritu vivifica. ¿Sí? El Espíritu Santo y la palabra dice, en Gálatas 3:6 dice que es el que hace maravillas entre nosotros. ¡Qué bendición! El Espíritu Santo, la palabra, hace maravillas, sana, libera, milagros, señales, prodigios. Oh, hermanos, entonces ya nosotros no podemos dejar, hermanos, sin alimentarnos con el pan de cada día, con la palabra y la oración, y nos guardamos y oramos y sentimos que Dios está ahí. Entonces ya es un cristiano que por torpe que sea no se va a perder. Pero el que confía aquí, confía allá, y confía, lleva 40 años confiando allá y confiando acá, y a la torombola, ¿será que voy a orar? ¿Será que sí o será que no? Hermanos, una cosa es una cosa y otra cosa es tener la certeza, la convicción de que de verdad le agradamos a Dios y que Él siempre responde por nosotros. Yo no tengo palabras, hermano, de Dios como, ay, Padre Santo, me para un policía en el carro, ya un grupito de discípulos. Me para un policía y me dice la cédula, saco yo, tenga la cédula. Y me dice, oiga, usted es sacerdote, ¿cierto? Le dije, sí, yo soy sacerdote del Dios Altísimo, yo soy pastor. Dijo, yo sabía. Oiga, o sea que no hay necesidad de identificarse uno. Eso es algo bonito, algo hermoso, algo precioso, hermanos. Yo le digo a la iglesia, yo en los años que tengo, y tengo ganas de vivir, tengo fuerza, yo me subo a la iglesia, a los techos altísimos, me subo a los mangos, bajo frutas, yo manejo carro, hermanos, me muevo como un pescado en el agua. Pero ¿quién lo hace? Lo que hay dentro de mí, hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Bueno, entonces, dice la palabra de Dios, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y por eso, Pablo, este es el 7, y usted pasa al 8, 1, 2 y 3, ese es viviendo en el Espíritu. Dijo, aquí no se puede de otra manera. El que quiera ser evangélico, viviendo de otra manera, se fregó, viviendo en el Espíritu. Entonces dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ojo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y tenemos la oportunidad que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu y la palabra, me libran de la ley del pecado y de la muerte, que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, fue nuestros antepasados en la ley. Estaba la ley espiritual y nuestros padres carnales. Querían, pero la carne los dominaba. No eran dueños de sí mismos. Ahora tenemos el privilegio, con la gracia de Cristo Jesús, de ser dueños de nosotros mismos. Y eso lo decide usted y lo decido yo. Lo decidimos nosotros. Si le queremos dar 100% nuestra vida a Dios, para que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y seamos dueños de sí mismo. Nada ni nadie le puede hacer frente donde quiera que vaya. Nadie. Porque
Yo tengo libertad. Yo salgo de acá y tengo libertad para ir acá, allá, o quedarme, o hacer. Porque el Señor me hizo dueño de mí mismo. O sea, me hizo libre, donde ningún demonio tiene potestad, poder, porque soy de Cristo, soy libre. ¿Soy dueño de qué? De sí mismo. No así muchos. Tienen que estar bajo el control del mundo, de órdenes, de acá, de allí, de la necesidad, del compromiso, de la pereza, del sueño, del orgullo, de las emociones, cosas mucho más importantes, cosas del mundo más importantes que las cosas de Dios, según ellos. Entonces, hermano, esto es una tarea, y si el Señor dejó esta doctrina, y habemos hombres que ya hemos logrado una parte, porque no quiero lo haya alcanzado, entonces sí se puede en el nombre de Jesús, sí se puede, en el nombre de Cristo. Entonces, acá el Señor nos enseña por medio de muchos versículos. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 5:21. Bendito y alabado sea el Señor. Aprendamos, aleluya. En el libro de Proverbios 5:21 dice: porque los caminos del hombre, dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. O sea, si hay oculto en mi vida algo por ahí que nadie sabe, pero Dios lo sabe todo, ¿para qué vamos a engañarnos a nosotros mismos? Aquí no puede haber hipocresía, hermano. Aquí no podemos ser más inteligentes que Dios. Dios lo sabe. Vean, con ese versículo dice que todas las almas, en el libro de Job, están en la planta de la mano de Dios. ¿Qué tal las almas cristianas fornicando en las manos de Dios, o adulterando, o robando? Hermano, el asunto es con Dios. Ah, no, que no está el pastor, que no está el hermano, que no está la esposa o el esposo. ¿Y qué? El asunto no es con ellos, es con el Dios vivo. Mire, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Desde el día que usted entregó la vida al Señor, los ojos de Dios lo están vigilando. Ay, santo Jehová, y está guiando sus caminos. Si se deja, si no se deja, pues como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Pero ojo, dice, en los ojos de Jehová, así dice el Señor. Y Él considera todas sus veredas. Lo sabe todo, lo ve todo y considera sus veredas en el campo que se mueve. Si le gusta andar con la gente del mundo, ¿qué le puede dar un mundano a un cristiano? Nosotros sí a ellos. Y vamos allá y les predicamos, pero no hacemos esas alianzas con ellos. No, Señor. Hermanos, no podemos unirnos, porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas, o el aceite con el agua. No se revuelve. No, Señor. Dice el 22: ¿prenderán al impío sus propias iniquidades? Y retenido será con las cuerdas de su pecado. Queriendo hacer el bien, queriendo ir a la iglesia, no puede. De aquí está, las cuerdas lo amarran. ¿Por qué no vino, hermano, a la iglesia? Ay, fue que la nieta, fue que llegó, ¿qué? Vea, amarrado con las cuerdas del pecado. Y no sabe. Entonces, cuando al pastor le dice, un pastor espiritual, el pastor fue que, sí, mire, es que hay cuerditas que lo están amarrando. ¿Quién lo amarró? ¿La abuela, la tía, el nieto, el hijo, el esposo, la esposa, el hambre, la necesidad? ¿Quién lo amarró? Vea, amarrado con las cuerdas del pecado. El impío. Un impío conoce las cosas de Dios, pero nunca ha querido ser libre. Hermanos, sabe la palabra y nunca ha hecho nada para ser libres totalmente, dueños de sí mismo. Eso es un impío y sabe la palabra, pero nunca ha querido, hermanos, proponerse para que el Señor edifique la casa para él, no para otro, porque si está el pecado es dueño de su vida, que él es el que vive, y hay pecados ocultos. Bueno, esto es tremendo, hermano. Dice, así la palabra de Dios, dice, y él morirá por falta de corrección. No se corrigen, muere. Dice la palabra de Dios, dice que si vivís en la carne moriréis. Pero si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Tenemos el antídoto, tenemos la medicina del cielo para aplicársela, hermanos. Su propia vida. Que no quiere, que es rebelde, que no se sujeta, no es fiel, no la quiere entender, impío. No quiere hacer nada y va a la iglesia, hermanos, a hacer estorbo. Uno más del montón. Ni entran, ni van a entrar. Que esa es la parte, hermanos, esa es la parte linda, hermanos. Que se dé testimonio. La gente
Ahorita acá en la emisora salía la hermana a predicar y me dijo, no me había conocido personalmente, pero me había visto en una emisora y me dice, ay, usted mírelo, con esta edad que tiene, se ve erguido, se ve. Ay, padre, yo le digo, Señor, en la tierra mientras déjeme que yo le sirva, cuando ya me va a llevar, pero que esté vigoroso, lleno de años, pero lleno de vida, aleluya. Estemos sobrios, hermanos, y no estemos siendo un montón de perjuicios para la familia ahí, hermanos, enredados con el pecado, sino que nos levante en buena vida en el nombre de Jesús. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Dice, él morirá por falta de corrección, errará por lo inmenso de su locura. Hermanos, esto es delicadísimo. Yo vi un pastor acá en Barranquilla, hace tiempos, joven, y en la cama, ¿no? Lo guindó, lo alcanzó el mal y no se pudo escapar, murió. Y eso es grave. Nos toca estar, hermanos, despiertos, vigilantes, sobrios. Que el Señor ya nos va a llevar listos, pero no que, hermanos, lo alcance el enemigo por causa del pecado, lo enlace con las cuerdas del pecado, lo amarre, y para él, ¿y para dónde va esa persona? Hermano, si el diablo lo amarró, lo alcanzó con esas cuerdas del pecado, seguramente no va a ser salvo, hermano, por más que sea. Entonces, que Dios nos ayude. ¿Quién es el que vive? Bueno, seguimos acá mirando algo bien precioso. Aleluya. La gloria, la honra y la alabanza y la adoración para mi Padre Celestial. En el libro de San Juan 8, gloria a Dios. Juan 8, 35, 34, 35, 34 dice, a ver, vamos a leer 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué decían esto acá? Porque ellos decían que eran hijos de Abraham, pero no recibían la palabra de Dios. ¿Sí ve? Entonces el Señor les dijo que ellos eran esclavos. Dijo, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y dijo el Señor, el que peca, esclavo del pecado es. Por eso la enseñanza es libertad espiritual o esclavitud espiritual. Y lo tremendo es que el ser humano no se da cuenta de lo que lo está esclavizando. Hay gente que no se le puede decir nada porque son muy delicados. Así que el cristiano, no sé por qué será, es muy delicado, no se le puede decir nada. Es una delicadeza, es un chocolate, hermano, esclavo de la delicadeza, hermano. Hay esclavos del orgullo, hay esclavos de la codicia, no saben, y no saben porque no entienden. Eso lo dice acá la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Acá en el libro, vamos a buscar acá, en el libro, gloria a Dios, en el libro segunda de Corintios, bendito y alabado sea el Señor. Busquemos segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios, aleluya, 3:14. Miren lo que dice el Señor acá. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Oiga pues, esto está hablando de los mismos judíos. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando aún, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hay un velo, que esa es la parte delicada. Hay un velo sobre el corazón de ellos, dice el Señor, un velo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, ¿qué es lo que no deja, hermanos, ver como cristianos
¿Quién está dominando la vida de esa persona? Es un velo y no ha querido, y el diablo se aprovecha de eso. El diablo se aprovecha porque el diablo sabe. Ahora, ¿cuándo se quita ese velo? Cuando se conviertan al Señor, hermanos, en los cuales el Dios de este siglo, dice acá ya en el 4, de Corintios 4, 3 dice: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí está, hermanos. Ahora, acá nos va a hablar Dios. ¿Qué hay que hacer para no seguir alcahueteando los que están dominando la vida? Ocultos, muchas cositas, muchas dudas, muchas incredulidades, muchas emociones. Pedís y no recibís porque pedís mal para sus deleites. Pero en cambio dice el Señor: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y qué lindo que lleguemos a ese nivel de no dejar cambiar el deleite eterno por el deleite de la carne, hermanos, porque ahí se aprovecha el enemigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que si no trabajamos nosotros para poder cada día más libertad, cada día más libertad, a sabiendas de que es muy rápido un temor, una cobardía, un miedo, una codicia, un sentir malo, un deseo malo, un pensamiento, que son rápidos los pensamientos, hermanos. El ojo mira. Por eso, hermanos, el pecado en los miembros, en la mente se deleita en Jehová, pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y me esclaviza, lo esclaviza. Porque mientras que, mire, si el diablo logra mantener pecados ocultos en la persona, él tiene el poder, él tiene el poder. Porque de ninguna manera el diablo quiere que uno sea dueño de sí mismo, que ya no le camina a él, porque tiene el conocimiento de la palabra, tiene la visión, tiene la revelación, tiene el temor de Dios, conoce en su vida que era vivir esclavo del diablo y ahora que es vivir en la libertad del Espíritu, lo conoce, y entonces ya no le camina, sabe que es pecado. Le ofrecen, una de las cosas, le ofrecen plata, así mire, no señor, no señor, yo para qué quiero plata del diablo, si yo tengo la bendición de Jehová que enriquece y no añade tristeza, lo tengo todo, me tiene feliz, aleluya. Me voy a enredar con la plata del diablo para que me mate. Así le paga el diablo al que bien le sirve. Él es malo y mentiroso desde que lo hizo Dios, desde que le desobedeció a Dios, malo y mentiroso. Entonces yo no puedo ir a seguir el caminar. Entonces, acá dice el Señor que el Dios de este siglo, con minúscula, cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Jesucristo. Por eso el Señor dice, ojo, revísese. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Señor, renuévame. Hay cantos, hay alabanzas. Hermanos, renuévame. Renuévame para que yo compruebe cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuándo no conoce la voluntad de Dios? Porque el entendimiento está embotado, pero cuando se convierta, una cosa es arrepentimiento y otra cosa es convertirse a Cristo, el velo es quitado y queda a cara descubierta, o sea, lo entiende todo, casi vea claritico la palabra, donde coja la Biblia la entiende. Ay, Padre, y llora, uno se quebranta y dice, ay, tan lindo esto, yo miraba la Biblia por fuera y no sabía nada. No, usted ya la palabra dice, uy, usted ora la palabra, el salmista dice, sino que en la ley de Jehová está mi delicia, y en ella medito de día y de noche, seré como árbol plantado junto a corrientes de agua, una vida abundante, la que nos ofrece Cristo. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia, pero hay que forzarnos, hermanos. Aquí no es cuento de que usted va a llevar el evangelio acomodado a su pecado. ¿Para qué eso? ¿Para qué? No pierda tiempo, hermanos. ¿Para qué acomodar el evangelio a su pecado? No, Señor, no. Nos toca acomodarnos a la ley de Jehová. Y ahí está la bendición. Yo estoy feliz
porque cada día entiendo más el Evangelio, sé de dónde me sacó el Señor y a dónde estoy ubicado y a dónde me va a llevar el Señor cada día en más libertad en ese nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo podemos salir de esa encrucijada, hermanos? Que hay cantidad de dueños en su propia vida, quizá, y no han salido porque no tiene el conocimiento, porque no sabe cómo hacerlo. Pues acá nos habla el Señor muy claritico, vamos a mirar. Bendito y alabado Padre Santo, la honra y la gloria es para mi Padre Celestial, bendito y alabado. Dice la palabra de Dios así, escuche, aquí está la bendición, dice Joel 2:12, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Ahí está. Una cosa es que usted entregó la vida al Señor, se arrepintió, y otra cosa es la conversión. Es la única manera, cuando ya está convertido, ya el enemigo, usted ya ve los enemigos y no los admite en su vida. Si usted tiene el arrepentimiento, no, y hermanos, hay cantidad de dueños de su vida, y lo manejan con caprichos, con mentira, con miedo, con cobardía, con susto, con codicia, con pensamientos malos, con sentires malos, con malos deseos. No, hermanos, es una guarida del diablo. Pero cuando ya está convertido, ya hay un cambio total. Y así dice el Señor. El Señor es claro, dice que no nos ha dado espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino espíritu de adopción, donde clamamos, Abba Padre. Gracias, Padre. Ahora sí tengo la naturaleza que tú querías, porque el Espíritu Santo me adoptó, me engendró. Aleluya. Ahora soy hijo tuyo. Perdí la paternidad terrenal. No me parezco a mi papá que me engendró materialmente, sino me parezco al papá que me engendró espiritualmente. Ay, qué lindo. Nació de nuevo, nació del agua. El Espíritu Santo es el que nos convence, hermanos, ¿cómo estamos? ¿De pecado? ¿De justicia? ¿De juicio? Si nos convence, nos arrepentimos y sabemos que hay juicio, pero hay justicia. En nombre de Jesús. Entonces, mire, la misericordia de Jehová, convertidos a Jehová con todo su corazón, en ayuno, lloro y lamento. Dice el Señor, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertidos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo por faltar la revelación y alcahuetear una guarida de demonios que lo dominan y aparentando lo que no es. ¿Quién es el que vive a su nombre? Necesitamos una revolución, hermanos, y solo se logra con mansedumbre, con humildad, con sencillez y entendiendo que necesitamos la ayuda de Dios las 24 horas, porque el enemigo es muy astuto, es muy resbaladizo, hay muchas cosas. Los miembros de nosotros les gustan las cosas, mirar más allá, los miembros, los ojos, el oído, los pensamientos, las manos. Tremendo. Entonces necesitamos hoy, más que nunca, decirle al Señor, yo quiero ser dueño de mí mismo. Y Él le dice, búsqueme, que yo lo voy liberando. Le ama la palabra, ore más, congréguese más, humíllese, búsqueme, que Él es el que edifica la casa. Él nos va limpiando, Él nos va santificando, y cuando ya nos saque totalmente, ya quedamos escondidos con Cristo en Dios. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de abajo, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo. Cuando ya viene la conversión, quedamos escondidos, y nos busca la pereza y no nos encuentra. Nos busca escondidos, nos busca la soberbia, no nos encuentra. Nos ofrecen cosas del diablo y no nos encuentran. Estamos escondidos. No cambiamos esa vida por nada. En el nombre de Jesús, porque despertamos, hermanos, y ya somos dueños. Y así mismo, en el nombre de Jesús. Bueno, iglesia, era el mensaje para hoy. Espero que lo recibamos con amor, en el nombre de Jesús. La gloria, la honra y la alabanza es para mi Padre Celestial. Aquí se reportan los hermanos. Dios los bendiga a todos, los bendigo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús.